El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy en la palabra de Dios podemos encontrar 3 momentos. El primer momento es la primera carta a los Corintios. San Pablo le escribe a una comunidad cristiana que está teniendo muchos problemas. Y uno de ellos es los problemas que tenían entre los mismos cristianos, entre los mismos hermanos en la fe, que se llevaban unos a otros a los tribunales por injusticias. Seguramente tenían entre ellos pleitos por propiedades, por viviendas, por deudas. Y llega a tal grado el escándalo que San Pablo les dice: ¿qué no les da vergüenza? ¿Que no hay entre ustedes alguna persona competente que pudiera poner paz entre ustedes? ¿A fuerza tienen que ir a los tribunales a resolver los problemas que tienen entre ustedes? Y San Pablo es bien duro en su carta, dice: no se engañen, ningún injusto entrará a formar parte en el reino de Dios. En otras palabras le está diciendo: si siguen así, ustedes no van a llegar al cielo. Y entonces comienza a hacer una lista, dice: ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores van a entrar en el reino de Dios. Dice cómo era San Pablo, y les da una cachetada, dice: y eso eran algunos de ustedes. Directo. Les recuerda algo: pero ustedes han sido lavados, consagrados y salvados en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Esto nos recuerda una cosa: la realidad de nuestra propia humanidad pecadora. Todos somos pecadores, hermanos. Todos, absolutamente todos. Si alguien se tiene a sí mismo por santo, es un mentiroso, un soberbio, un orgulloso, una persona que engaña. Esto nos lleva al Evangelio de hoy. Jesús sube a orar al monte. Recordemos que en la Sagrada Escritura el monte significa el lugar del encuentro de Dios con el hombre. El lugar alto es el lugar de Dios. Así, por ejemplo, Jesús se transfigura en el monte Tabor. Moisés recibe los mandamientos en el monte Sinaí. Jesús muere en un monte, el Calvario. Vamos, hasta la Virgen de Guadalupe, ¿dónde se aparece? En un monte, el Tepeyac. Aquí el lenguaje teológico, ¿qué nos quiere decir? Jesús va a orar, Jesús se eleva a Dios. Esa es la oración, hermanos.
Y fíjense cómo Jesús, antes de tomar la decisión de elegir a sus apóstoles de entre sus discípulos, ora para saber a quién escoger, saber a quién llamar. ¿Y por qué digo que se relaciona con la primera lectura? Porque Jesús sabe y conoce la debilidad y la miseria de sus apóstoles. A veces podemos tener la imagen que San Pedro y todos los demás apóstoles eran los superhombres. No, hermanos. Los apóstoles eran gente común y corriente como tú, como yo, con nuestros defectos, pecados. Tanto es así que a pesar de haber estado con Jesús todo el tiempo de su ministerio, después de haber visto sus milagros, después de haber visto cómo resucitaba la gente, multiplicaba los panes, haber escuchado su enseñanza en el momento de la prueba de la crucifixión, huyen, se van. Pedro, que era aquel que iba a confirmar la fe de sus hermanos, en el momento de la prueba niega a Jesús. Y antes que había dicho: Señor, yo daría todo por ti, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. La historia de los apóstoles es nuestra propia historia, tu historia es la mía. Es la historia de cuántas veces hemos dudado de la acción de Dios cuando todo parece oscuro, cuando todo parece perdido, cuando no hay esperanza en nuestra vida, frente a una enfermedad, la muerte de un ser querido, un problema en el matrimonio. Jesús ora para escoger entre todos sus discípulos a 12 apóstoles, y los escoge no porque eran perfectos. Y a ti y a mí, Dios no nos escoge porque seamos perfectos, sino que sabiendo nuestras miserias, debilidades y pecados, Dios quiere obrar una maravilla en nosotros. Que decía San Pablo: todos esos pecadores, eso era alguno de ustedes, pero han sido lavados, consagrados, justificados en el nombre del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Es lo que hace el bautismo, hermanos. Jesús junta a sus 12 apóstoles, entre ellos a Judas. Y aquí está la tercera idea que hoy quiero compartir con ustedes. Venía mucha gente a oírlo, sabía que hacía milagros, curaba toda clase de enfermedades, y aquellos que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente procuraba tocarlo. Todos los sacramentos, hermanos, tienen materia y forma. Materia, el bautismo, agua, forma, la fórmula: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en los sacramentos se emplea una materia? Porque los sacramentos significan a Dios que toca nuestro cuerpo, toca nuestra humanidad. En la Eucaristía, Cristo no solamente se nos da de manera espiritual, sino a través del signo del pan y del vino. Verdaderamente ese pan y ese vino se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, y lo comemos realmente. Él nos toca. Y en los sacramentos, hermanos, somos nosotros sanados. Hay un canto muy bello, aquí lo cantan mucho: solo tú puedes sanarme, solo tú puedes curarme. Y es cierto. Cualquier dolencia, cualquier pena, cualquier dolor que tengamos, acerquémonos con fe, de rodillas, reconociendo nuestra propia miseria, nuestro propio pecado, y digámosle al Señor: solo tú puedes curarme, solo tú puedes salvarme. Imaginemos la escena en medio de un llano árido, calor sofocante, gente viajando millas y millas, caminando en medio del sol, sin ninguna sombra, a lo mejor hasta sin comida, con poca agua, cargando enfermos, con dolor, con sufrimiento, sudando. Van y se acercan a Jesús. Los mueve la fe. Pidámosle al Señor esa gracia de esa fe,
movernos, salir de nuestra propia comodidad para acercarnos a Él y pedirle sanidad. Y a lo mejor no sanidad en nuestro cuerpo, sanidad en nuestro corazón, de aquello que nos preocupa, de aquello que no nos permite ser felices, de aquello que nos oprime. Salía de Jesús una fuerza que sanaba a todos. Que esa fuerza, la fuerza de Jesús, el Espíritu Santo, se derrame en nosotros. Digamos a Jesús: solo tú puedes sanarme, solo tú, Señor, puedes curarme. Que el Señor así nos los conceda.